Muy bien, genial. Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy es un día muy feliz, estoy muy agradecida porque nos visita Luis Castellanos. Luis es autor de varios libros, filósofo de la ciencia e investigador, y hoy nos va a contar el libro, uno de sus primeros libros, La ciencia del lenguaje positivo. Hola Luis, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo, de verdad. Un verdadero placer. Contigo y con todos los que nos vayan a escuchar. Ahí Muchas estamos. gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros toda tu sabiduría. Nos gustaría que, bueno, para empezar nos cuentes un poco cómo surgió la idea de este libro, que ya tiene un nombre fuerte, sobre todo para mí y para todas las personas que nos dedicamos al lenguaje, la ciencia del lenguaje positivo. ¿Cómo fueron los orígenes? Los orígenes, como todo libro igual que tiene algo de ciencia e incluye es, primero investiga, trabaja y tiene algo que aportar al mundo. Luego, si tienes la fortuna de que alguna editorial se interesa por ti, pues entonces ya está el comienzo. En este caso fue así. Yo empecé a investigar cómo el poder de las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro y lo apliqué en el mundo empresarial principalmente, también en el mundo del deporte. Y al final, pues por una serie de circunstancias de azar, pues Planeta, la editorial, con su grupo Paidós se interesó, vinieron a verme de Barcelona a Madrid y yo que tenía una mesa gigantesca, en mi despacho tengo una mesa que son de 3,5 metros, casi 4 iba a decir, por 2 casi, pues había hecho un plano donde explicaba todo el proceso de investigación, desarrollo y las conclusiones a las que habíamos llegado de todo nuestro trabajo durante esos años. Y le gustó la idea a la editorial y nada, pues nos pusimos ya directamente a trabajar, a adaptar el libro, que ya eso ya tiene otra historia. Qué Una cosa es la genial, idea y luego cómo empiezas a redactar, a trabajar, pues ya eso es diferente. Pero estuvo claro. muy bien, fue muy bonito porque la editorial apostó mucho por nosotros y Elizabeth, que es la persona que nombro mucho, que es mi editora, pues Ujú. fue altamente generosa, amable y me enseñó la senda para escribir, porque una cosa es que escribas para publicar científicamente o una tesis doctoral o una memoria de licenciatura o cualquier otro elemento y después ponerte a escribir y a comunicar pues, resultados de una investigación científica y que la gente pues, bueno, pues le apetezca leerlo, que es es la clave. Pues Exacto, ahí claro, la sí, editora estuvo muy bien, la editora estuvo muy bien. qué genio. Y en la tapa del libro, que hay un frasco con 9 palabras, creo, ¿no? ¿Esas Sí, palabras las elegiste por algo en especial? ¿Son tus palabras favoritas? Bueno, había algunas de ellas que eran favoritas. Se estuvo barajando un poco la posibilidad, porque en el fondo cuando hablábamos del lenguaje decíamos que el lenguaje es salud. Con el lenguaje Mm, te puedes tratar bien o te puedes tratar mal, te puedes curar o puedes enfermar, puedes curar a otros o puedes hacer enfermar a otros. Por lo tanto, pensábamos cuál podía ser la portada de ese libro, ¿no? Y decíamos, interesante que haya un frasco y que tenga palabras que uno de vez en cuando se pueda dar unas dosis. Y las palabras no tienen que ser trascendentales, muchas de ellas. Son palabras que algunas pueden ser cotidianas, pero que también, si sabemos tomarlas en buenas dosis, pues nos puede cambiar la mirada sobre el mundo. Y al final, pues entre la editorial y nosotros dijimos, bueno, pues estas están bien, vale, pues vamos a dejar estas. No vamos a poner mm, todas las grandilocuentes, todas las palabras. No, bueno, pues hay de todo un poquito, pero bueno, pues eso es, eso es. Eh, claro. algo que puede estar, bueno, que puede ser útil, porque en el fondo el lenguaje tiene eso, que tiene una utilidad muy concreta en la vida. Exacto. Y como dices Sí. en uno de los capítulos del libro, en distintos idiomas está comprobado que hay más palabras positivas que negativas, ¿no? En general. Eh, Lo que ocurre es que nosotros intentamos, claro, esto es un mundo de supervivencia. Si constantemente estuviésemos atados a las palabras negativas o a las emociones negativas, que son más que las emociones positivas, claro, el mundo se nos puede hacer cuesta arriba, muy difícil y quizá no sé si estaríamos aquí. Por lo tanto, lo que sí hemos podido hacer a través del propio lenguaje es elegir cómo podemos ir construyendo un mundo que sea
cada vez mucho mejor para nosotros. No es utópico, no es ideal y seguro que además podemos cambiar y tendremos que cambiar el mundo, pero ese pero es positivo, lo voy a decir, pero lo que ha hecho el lenguaje ha sido favorecer un sistema de supervivencia mucho mejor. Es decir, y eso yo creo que se agradece por el lenguaje. Y el lenguaje, es verdad que tenemos muchas palabras asociadas a valores positivos que a valores negativos. Hay más palabras Exacto. asociadas al amor, al cariño, a la cordialidad, al afecto, que al odio, a la venganza. Bueno, y ahí eso nos hace sobrevivir. Hay mucho dolor en el mundo, no todo el mundo es bueno, pero sin embargo hay mucho lenguaje que ayuda a que sobrevivamos en que circunstancias muy complejas de la vida, digamos, bueno, pues tenemos futuro. Claro, Las palabras son esperanzas activas, las palabras positivas. qué lindo. Y cómo cuesta a veces, porque en el día a día, yo, por ejemplo, observo a mis hijos o a mí misma, uno se dice palabras como por qué tonta o por qué hice esto, y cómo dice, ¿cómo puedo usar estas palabras que de alguna manera no son positivas y no me ayudan en pequeñas pavadas, ¿no? Que uno puede hacer mal o equivocarse, y cuesta Ujú. más porque constantemente uno se lo está diciendo. Sí. ¿Cómo Aquí estamos mejorar hablando eso? del lenguaje interior, del habla interior y del monólogo interno que hemos creado a lo largo de la historia de nuestra pequeña y corta vida. Entonces, claro, muchas veces decimos, bueno, claro, cuando tenemos el verbo ser, soy tonto en vez de estoy un poco tonto, pues ya estás dándole como una esencia, ¿no? Una sustancia, soy, no soy eso. Hoy ha ocurrido eso. Claro. Pero como se nos ha dicho desde pequeño, pues al final queda más el verbo ser que el verbo estar. Y parece que somos eso y no somos eso. Y Mm, entonces el verbo ser tiene una condicionalidad en el lenguaje que es muy importante, que es una condicionalidad que parece que atrapa todo el tiempo. Si soy eso, soy desde que nazco hasta que muero. Y aquí hay un refrán que dice, soy genio y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto. No soy genio y figura hasta la sepultura y hoy ha podido ocurrir esto, pero no soy esto. claro. Y luego hay una cosa fundamental para salir de ese bucle. ¿Mm? Es que no, somos vulnerables y no somos perfectos. Por lo tanto, como no somos perfectos, lo que tenemos que aprender es a perdonarnos a nosotros mismos, a ser un poco más compasivos con nuestros propios errores, con lo que está ocurriendo y añadirle una pizquita de sentido de humor. Una pizquita es como una pizquita de sal, para darle gusto a la vida, pues si le echas un poquito de sentido de humor, yo no tengo mucho sentido del humor. Yo cuando nací le dije a mi madre, ¿qué hago aquí? Esto es un mundo muy oscuro, me parece que no sé si quiero volver a donde estaba antes. Y se puede aprender, ¿no? Se puede aprender ese sentido del humor poco a poco. Es decir, tampoco tienes, es decir, desdramaticemos, vamos a quitarle drama a lo que ha ocurrido, aunque sea un poquitín, porque cuando le quitas un poquitín hay un espacio nuevo para generar y para introducir, aunque sea otra palabra, una sola palabra. Y ten en cuenta que una palabra tiene una magia especial, es el arte de llevarte a una acción. Y una palabra también tiene otra característica, aparte de llevarte a una acción, es una pequeña historia. Cada palabra que elegimos es una pequeña historia. Un beso es una pequeña historia, porque detrás hay un nombre, puede ser la pareja, puede ser tu hijo, puede ser un compañero. Son pequeñas historias. Entonces esas pequeñas historias son muy importantes que dejemos un huequecito para que entren ahí. Entonces eso yo creo que es una de las pequeñas claves. Primero, no martirizarse, no dramatizar, ¿eh? Y si quieres dramatizar, pues haz como cuando eres pequeño, te tiras al suelo, pataleas, junto a tu hijo y ahí en el suelo con tus años y pataleas, desfógate y empieza a generar un pequeño hueco, aunque sea para una sola palabra, un espacio. Somos seres espaciales. Somos, Exacto, somos personas que caminamos por el mundo, que vamos ocupando un espacio detrás de otro. Y las palabras son nuestros compañeros de viaje. cierto. Entonces no dramaticemos. Un No poquito de ves, sentido del humor. Y si no, nos es tiramos al verdad. suelo. En la calle también. Hay en la Gran Vía, no sé cómo, cuál es la calle más grande que pueda haber ahí En Buenos Aires, en una avenida Buenos Aires. grande, sí, la Gran Vía o como la Avenida 9 de Julio aquí quizás, en Buenos Exactamente. Aires. Por eso viene el Julio. Pues te tumbas ahí y empiezas a patalear. ¡Ah! Porque es que muchas veces dramatizamos por cosas que no son necesarias. Sí, y realmente nos hacen daño, ¿no? Porque es esa palabra que no ayuda y nos obstaculiza. Como dices tú, las historias que nos hacen ser quienes somos. Y cuando cuentas Ujú, esa historia de amigos o de cuando también podemos tener del colegio o de cuando éramos niños, como de alguna manera el recuerdo de esos momentos vividos tan lindos nos, ujú. nos ayudan positivamente
a estar hoy quizás mejor, aunque por ejemplo en este momento aquí estamos en pandemia, no con una vida normal, pero recordar eso, hacerlo vivo, nos ayuda ese tipo de lenguaje. El recuerdo está bien si el recuerdo es positivo, pero hay ciertas características del tiempo que estudió muy bien Philip Zimbardo, un psicólogo norteamericano que estudiaba si el ser humano está orientado hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, y cuál es mejor. Si te orientas hacia el pasado, ese tiene que estar ya reconciliado contigo, tiene que ser un buen pasado. Si es al presente, tiene que tener una parte hedónica, pero también una parte de posibilidad de futuro. Es decir, porque hay mucha gente en el futuro que nos está esperando, que tiene vida, y que necesita ser salvado ahora. Actuamos ahora para salvar ese futuro, por lo tanto no podemos vivir un presente como si fuera carpe diem y hedónico. Tiene que tener una parte hedónica de disfrutar ese presente, pero tiene que tener una parte de decir, salvo ese futuro también, ¿cuál es mi compromiso con ese futuro? Porque hay gente en el futuro que nos está esperando, y que necesita nuestra ayuda aquí y ahora, como tú has sido futuro de otras generaciones. Entonces, es importante cuando miramos hacia atrás, no mucho tiempo, justo, porque lo que se necesita es el presente y ese presente orientado hacia el futuro. En una situación como la de ahora, la pandémica, se nos mete en una escasez de lenguaje, que es más dolor, sufrimiento, muerte, en medidas, y eso nos evita, nos hurta en parte, o nos roba, si se puede decir, de parte de esa creatividad, porque el lenguaje, la labor principal del lenguaje es mirar el mundo, pero también crearlo. Cuando tú miras al mundo por primera vez y no existe esa palabra, tú creas esa palabra y estás creando ese mundo. Cuando tú por primera vez alguien dijo beso, que son los originales que aparecen en mi tercer libro, es decir, alguien lo tuvo que decir por primera vez. Igual yo vi a mi mujer, que no era mi mujer, imagínate, que era mi compañera, pero tampoco sabíamos si era compañera porque no le habíamos puesto nombre, y que estaba acariciando y que estaba besando, y de repente esa emoción de ver el beso, empecé a pensar y dije, anda, ¿esto qué sentimiento me está generando? Es un sentimiento que no sé ni cómo llamarlo, pero ¿qué eso que he hecho con la boca, cómo lo podemos llamar? Beso. Imagínate que al principio sería un gruñido o lo que fuera, pero claro, los nombres dieron realidad a las cosas. Pero la herencia, el legado del ser humano son esos nombres, esos originales que han ido a lo largo de la historia de la humanidad diciendo lo que ha sido valioso para nosotros. Un beso, un abrazo, una caricia, una ternura. Por supuesto que hay originales negativos, el odio, la venganza, pero lo que más ha durado, y lo vemos simplemente cuando vemos a un niño, casi todos los seres humanos cuando ven a un niño o a un bebé de animal también, o hasta una planta pequeñita, realmente es como, ¡wow! Y eso es el lenguaje, es un wow de la vida. Eso es el lenguaje. Es cierto. Lenguaje positivo, un wow de la vida. Claro, está bueno. Y cómo, también como mencionas en el libro, uno lo puede ir entrenando porque también por ahí va perdiendo o olvidándose de algunas palabras positivas o ese lenguaje que nos hace bien. Tú escribes en el libro un plan de vuelo que recomiendas para poder poner en práctica de forma más consciente este lenguaje. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, mira, ahí empezó un poco. Ya existían muchos trabajos anteriormente, se estaba trabajando mucho lo que era la inteligencia emocional, que en parte nos llevaba a pensar que, como decía Antonio Damasio, que es el mayor experto en emociones, eh, claro, si no tuviésemos emociones tampoco pensaremos racionalmente, pero volcarnos excesivamente a las emociones, pues tampoco nos hace pensar con claridad, tener lógica para argumentar. Nos podemos entrampar por las emociones. De eso hablo en el segundo y el tercer libro porque me parecía muy interesante. Pero en ese momento la estructura que se estaba trabajando me pareció muy adecuada porque la íbamos a llevar después para cuando escribimos el segundo libro, Educar el lenguaje positivo, a los colegios, y los colegios estaban trabajando en aquel entonces la inteligencia emocional, y a mí lo que me gusta mucho es sintonizar con el lado favorable allí donde vas. Si están trabajando algo, trabaja con ellos. Tú llegas a colaborar con la gente, a cooperar, no llegas a imponer tu criterio. Entonces ese plan de vuelo tenía mucho que ver originalmente con el plan de vuelo que ya estaba funcionando socialmente. Y lo primero que en ese plan de vuelo se decía es que toma conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia de las emociones? En este caso, ¿cómo podemos tomar conciencia del lenguaje? Porque de cada palabra lo que explica es un original, una emoción que se sintió hace muchísimos miles de años con ese primer beso, con ese primer abrazo, con esa primera caricia, ¿no? Entonces, toma conciencia del lenguaje que tú estás teniendo.
Y es muy importante saber cuál es el lenguaje, porque como ya estamos en el lenguaje cotidianamente, nunca pensamos cuál es nuestro lenguaje. Y encima, como soy yo y ya llevo tantos años con él, no voy a dudar de él, ¿cómo voy a dudar de mis pensamientos? No puede ser. Entonces dijimos, bueno, primero hay que tomar conciencia de ese lenguaje. Hacerte una lista de comprobación de cómo hablas, grabarte, estar con un amigo, con un hijo y permitirte grabar para darte cuenta de cómo son tus palabras, tus tiempos verbales, si hacen referencia al pasado, al presente, al futuro, si estás reconciliado con el pasado o no. Todas esas cosas que parece que no son importantes, pero que son importantes. Una vez que tomas conciencia del lenguaje es cuando ya puedes intervenir. Si no has tomado conciencia del lenguaje no puedes entrar. Entonces, el segundo paso es la intervención. La intervención es la regulación del lenguaje. Es decir, la capacidad de escoger palabras. Lo que decíamos antes, de generar un hueco nuevo para escoger una palabra. Mira el diccionario de sinónimos y antónimos. Si estás con una palabra muy negativa, busca el antónimo a ver si encuentras la positiva. Porque todo esto es entrenamiento. El cerebro es entrenamiento. Te entrenas todos los días y te levantas y te entrenas duchándote, lavándote, yendo al baño, por supuesto los dientes, como se pone todo el mundo como ejemplo, y si quieres hacer dieta y los deportistas, pues hay que entrenar nuestro cerebro. Entonces, por eso, cuando tomas conciencia, el entrenamiento segundo es elegir, escoger una palabra. Esa palabra que pueda introducirte de alguna manera en ese lado favorable de las cosas. Una vez que ya has escogido, entras en el tercer punto, y a mí este me parece muy, muy importante, aunque nombro 3 partes en el plan de vuelo, aquí voy a nombrar 5. La tercera es la capacidad de tener autonomía. Es decir, que mis propias palabras no me influyan tanto, que es lo que nos pasa. Soy un inútil, no lo voy a conseguir, no estoy preparado para ello, no es el momento adecuado, pero ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Pero si, mira qué bajito eres si quieres jugar al baloncesto, tantas cosas que nos decimos que al final nos hacemos daño, o que nos dicen los demás, los padres, no vas a ser bueno con las notas que estás sacando, con el comportamiento que estás teniendo, no estás cumpliendo no sé qué, que al final te restan esa autonomía y esa libertad, porque el tercer punto es la libertad. Sentirte más o menos libre para poder tener la vida que tú deseas tener. Eso está asociado mucho a una investigación que se hizo cuando la gente va a morir, qué es lo que echa en falta, qué cosas hubiese cambiado. Eso otro día, si hacemos otro Zoom, podemos mirar y hablar de ello porque es muy interesante. Entonces, tomas conciencia, escoges y regulas para tener autonomía y libertad. Y entonces empiezas a trabajar las habilidades. Habilidades del lenguaje para poderte relacionar con las personas. ¿Cuáles son las mejores habilidades en tu casa, con tu familia? ¿Cuáles son las mejores habilidades del lenguaje que puedes tener con tu trabajo? ¿Cuáles pueden ser las mejores habilidades que puedes tener con tus amigos? Cuando vas por la calle. Una habilidad del lenguaje puede ser tener un gesto abierto cuando recibes a alguien, darle la mano y sonreírle. Es decir, hay muchas habilidades que tú puedes enumerar. Porque si no trabajas todo eso, al final no tienes habilidades, es decir, no has construido un hábito. Y el quinto elemento, después de las habilidades, son las competencias. Competencias para transformar el mundo. Esas competencias lingüísticas para hacer que el mundo en el que vives sea mejor. Eres una persona competente en el sentido de que quieres aportar algo, quieres dejar legado, quieres hacer historia, aunque sea una historia pequeñita, que es la que vale, que es la tuya. Y entonces ya te estás dando cuenta que empiezas a dominar tu vida. Es un dominio vital. Entonces, esos 5 pasos para mí son importantes. Tomar conciencia, regular, tener autonomía, libertad, tener las habilidades y esos hábitos que te van a hacer en cada área de tu vida para tener después unas competencias para poder transformar el mundo. Es decir, tienes que ser competente para darte cuenta que tú no vives en el mundo de la impotencia, sino que vives en el mundo de la competencia. Entonces, eso te puede decir, soy una persona que puedo dejar legado, que puedo hacer historia. Claro. Y rodearse también de gente que quizás también piense bueno, si estamos como dices, en nuestra familia, uno mismo también puede ser el faro que ayude a que todos podamos utilizar mejores palabras o palabras positivas. Sí, claro. Ya tú eres el protagonista, por lo tanto, puedes dar. Y en los momentos vulnerables que van a ocurrir, porque aquí ocurre algo, que, claro, tenemos momentos álgidos, pero luego viene un golpe, el que sea. Ay, mira qué mal he hecho esto, al final no lo voy a conseguir, quieres volver otra vez a la vida anterior, como dices, ya veremos, el lenguaje no es para tanto, tienes que resistir. Pero también sabes que hay una pequeña comunidad, aunque sea la comunidad familiar, de tus hijos que de momento te vengan al lado y te digan, mamá, pero porfa, si no pasa nada, venga, vamos a seguir caminando. Y te da la mano, un abrazo, un beso, y eso otra vez te vuelve al lugar, digamos, al que quieres estar y al que también quieres llegar. Y eso es porque has creado una pequeña comunidad.
Y sobre todo por lo que decíamos antes, sin dramatizar, sin culpabilizar a nadie, sin buscar excusas, sin quejas. Es decir, es una comunidad que aceptamos la vulnerabilidad y la libertad dentro de esa vulnerabilidad para ir simplemente creciendo un poquito a poco. Claro, y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino parte del proceso y del ser Claro, humano. es que somos Exacto. vulnerables. Todo lo que hemos hecho está hecho porque vamos a morir. Mm, Si piensas, la economía está diseñada para la muerte, más que para la vida. Hazte un plan de pensiones, ahorra, que parece que todo el futuro es como una cosa, ¡ay, no! Y si ya puedes dejar ir a hacer tu epitafio, mucho mejor. Cuando naces, ¿ya cuál va a ser tu epitafio? Se lo preguntamos al niño, claro. Y hacemos muchas cosas porque tenemos y sabemos que vamos a morir. claro. Es decir, nos casamos, estudiamos una carrera, buscamos cómo podemos diseñar nuestro futuro, vemos en qué vamos a trabajar, en los gustos, las apetencias, en los valores. Cada uno se plantea de forma diferente porque sabemos que vamos a dejar este mundo. Nacemos, crecemos y morimos. Otra cosa sería que si supiéramos que vamos a vivir muchísimos años, ¿cómo serían nuestras reservas emocionales, nuestras reservas físicas, nuestras reservas mentales? ¿Qué cambiaría? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Claro, Saber por qué nuestra orientación es una orientación temporal. Si el tiempo no existiera como lo pensamos, igual cambiarían mm, muchas cosas. claro, cómo nos reinventaríamos o evolucionaríamos, ¿no? Distinto. Sí, eso es. Ujú. Luis, ¿y tienes alguna palabra preferida o alguna palabra que te guste más de todas o las que por ahí alguna que utilices más? A mí hay varias palabras, me preguntan siempre mucho esto, me encanta, porque me Sí, preguntan, una palabra, cada uno le digo, tiene que empezar a escoger la suya, por eso digo que el segundo paso siempre es escoger, elegir. Hay una palabra que me gusta mucho, que la nombro yo, que es sí. ¿eh? Se habla mucho del no, que el no te hará libre, que el no te hará tener mayor autoestima, que el no, digo, sí, vale, pues mira, a mí el sí. El sí significa que sí hago una entrevista contigo, que sí puedo colaborar con otros en puesto de trabajo, que sí puedo relacionarme mejor con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, que sí podemos viajar, que sí podemos hacer muchas cosas. El sí genera conexiones, nuevos mundos, nuevas experiencias y curiosidad. Los noes están para cuidarlos. Hay que saber a quién decir no y cuándo hay que decir no. Por lo tanto, el no exige ese respeto que muchas veces perdemos porque estamos muy acostumbrados a decir no y el no cierra puertas, cierra futuro, cierra horizonte. Hasta al cerebro el no le sienta bastante mal, ¿no? Porque no hagamos no, no, no. Es necesario un momento cuando estás educando y de repente, no cruces en rojo. Bueno, vale, ya claro. pondremos, pues claro, si empiezas, sería preferible y de repente ya cruzar el rojo, no puedes, ¿no? Pero el no ya, según vamos alcanzando ese dominio del lenguaje, el no es una palabra que hay que saber cuidar. Es una palabra que exige mucho respeto. Y el sí, aunque también es una palabra que cuidas y tiene respeto, el sí es como la apertura al mundo. Porque siempre puedes decir no en un momento dado. Si alguien te engaña, tú le has dicho que sí, bueno, vale, de acuerdo. Pero yo sigo siendo dueño y señor de mi vida. Porque si digo no, ya no soy tan dueño como parece. Porque estoy cerrando muchas veces posibilidades. Hay que saber cuándo tengo que decir no y sobre todo hay que decir muchos más sís en la vida. Así es, más abierto. Ah, me Sí. encantó. Por ejemplo, si ya vamos con otra, la siguiente palabra es que la siguiente palabra es paz. Y es una palabra que hay que decir sí. Cada vez que me levanto cada mañana, que yo puedo aportar un poquito de paz en este día, Mm, ¿cómo va a ser mi aporte de paz? Eso es un sí. Un claro. sí a la vida y un sí a aportar paz, serenidad, tranquilidad, calma, generosidad, amabilidad. A mí la paz es decir, ¿qué Mm, puedo hacer yo para aportar un poquito de paz? Esa es la otra palabra que me gusta. me encantó, divina. Me Ujú, encantó y también como, como traductora, el escoger las palabras o ujú. tratar de escoger las palabras más adecuadas también es un gran desafío y es una tarea eh, muy importante de la profesión. Ujú. Así Exactamente. que, En el tercer libro, que es El lenguaje de la felicidad, se habla cómo la felicidad es la capacidad de coger la palabra en cada momento y en cada día para que tú actúes creativamente en los acontecimientos, porque la felicidad no es simplemente el camino o el final o la meta, no, no, son decisiones que yo voy tomando constante y permanentemente. Es la sintonía, es decir, sintonizo con el lado favorable, decido que en este momento yo soy una persona que estoy aportando felicidad porque aporto paz y que la felicidad está llevando a la plenitud, a mi plenitud y a la plenitud a otras personas, que soy capaz de atender a sus sueños, y eso es día a día, y son actos conscientes, no son actos emocionales. La felicidad es claro, un acto consciente.
Sí, y porque vamos a sufrir, nadie va a quitar el sufrimiento del medio ni el dolor. Que esto es, y nadie te va a quitar que te quieran vender todo lo vendible por el mundo, que parece que, y sales y que parece que la felicidad se compra. No, la felicidad no se compra porque es la voluntad tuya de cambiar los hechos que están ocurriendo a tu alrededor y que están ocurriendo dentro de ti. Entonces, claro, eso requiere un acto de la voluntad, un acto consciente, un acto inteligente. Exacto. Luis, y también estás escribiendo otro nuevo libro. Sí, el cuarto. Sí, estoy Mm, creando ya una metodología y ya veremos cómo lo titulamos, pero es solamente más una metodología concreta con todas las acciones que a lo largo de todos estos años hemos visto que pueden ayudar. Porque no todo el mundo le gusta meditar, no todo el mundo le gusta reflexionar, no todo el mundo le gusta pasear, no todo el mundo le gusta hacer deporte. Claro, lo importante es que somos diferentes porque somos individuos, pero hay claro. algo que nos une a todos. Es decir, que todos tenemos el mismo valor. 7.800 millones de personas que somos más o menos, valemos igual. Ujú. Es tan importante la justicia para nosotros, el amor, la pasión, la ternura, que igual se pueden encontrar caminos cuando sintonizamos con la parte creativa de cada uno donde eso pueda ser accesible y encontrar caminos. Qué bueno. El tercer libro es también un libro de caminos y el cuarto es como continuar. Al principio yo pensaba que iba a cerrar porque era una trilogía, los tres libros, el lenguaje, Mm, la ciencia del lenguaje positivo, educar en el lenguaje positivo y el lenguaje de la felicidad, se habían diseñado como una trilogía. Y luego estuve pensando, por las preguntas que me van haciendo, claro, la gente necesita cosas concretas. Y es cierto, las palabras son útiles, las palabras son la primera forma de actuar en la vida, con el lenguaje. claro. Entonces, claro, decimos, vamos a ver cómo podemos intentar primero definir bien qué es lenguaje positivo, qué es palabra habitada, que es parte del segundo libro, que es el lenguaje de la felicidad, definir bien eso conceptualmente para que luego se pueda entrenar y trabajar. Es decir, que yo creo Exacto. que lo importante es que podamos entrenar y trabajarlo, sin elegir decir que es mejor una cosa que otra. Hay gente que me dice, Claro. a mí es que yo no puedo meditar. Digo, pues claro, pues no pasa nada. Pues nadie tiene por qué estar meditando. No, es que yo no puedo salir a correr. Pues no corras, pero puedes hacer otras cosas. Vamos a ver cuáles son. Sintonicemos con tu lado creativo. ¿Cuáles son esas Eso. cosas? Oh, si me dices que no quieres hacer nada, entonces yo ya no. Pero si dices que quieres hacer algo, ¿cuáles? Y vamos a buscar por ese camino hasta dónde podemos llegar. Y te Claro. aseguro que por muchos caminos llegamos a tener probablemente almas justas, ¿no? Corazones limpios. Y eso es importante. Es decir, no hay Qué un solo bueno. camino, hay muchos. Y entonces yo creo que eso es la clave. Luis, ¿y cuándo lo tendremos? Quizás Aquí estoy yo nosotros. con todo esto. Bueno, no sé si a final de año. Tenía que haberlo entregado en diciembre del año pasado, pero bueno, ya se fue Ujú. retrasando, ya llegó el coronavirus y ahora vamos a ver cómo va el ritmo. Claro, pero bueno, Tranquilamente, pero pronto, en algún llegará, momento. sí, llegará, llegará. Me tengo que ir. Es decir, a mí me gusta mucho aislar mi quietud, porque yo escribo lento y ahora estamos pues eso, colaborando, cooperando entre todos, como estamos haciendo Mm, tú y yo, con más gente, pues para ver si nuestras palabras, pues aunque ayude a uno, pues ya estamos bien. A mí me están ayudando también otros compañeros cuando me dicen sus cosas y cuando hablamos. claro, También tenemos que dedicar tiempo a esto en la vida, tenemos que dedicar tiempo a la propia realidad. La otra llegará, llegará claro, cuando tenga que llegar, pero ahora la realidad es que se necesita expandir nuestro pensamiento, no que, que sea un pensamiento escaso por el propio lenguaje que se está utilizando durante la pandemia, durante la crisis económica, la crisis mm, sanitaria, como el quien sí, llamar, porque eso nos escasea en palabras y nos escasea en horizontes y en futuro. Creo que hay que abrir horizontes a la gente. ¿Esta en la realidad? Bueno, vale, ¿y qué podemos hacer aquí? Esto es lo sí, fantástico. ¿Qué podemos hacer aquí? Pero que no me estén escatimando palabras, ¿eh? Que muchas veces me las escatiman y se las llevan por mm, ahí y parece que ya no existen, ¿no? Bueno, es que hay muchas palabras que existen que nos dan vida. sí, Vayamos a ellas, cojámoslas y seamos pues eso, palabras como la compasión, como la amabilidad, como la cordialidad, como la paz interior, como la paz exterior, palabras que podemos elegir. Para claro, que en nuestra vida, cuando salimos de casa, pues salgamos bien vestidos con esas palabras. claro. Como también protegidos, cuidados, como dices, Cuidado, sí. que el Sí. lenguaje va a cuidar de nosotros. Y ayer anoche hablando con mi marido, le digo, le voy a preguntar a Luis cuál es su palabra favorita, como te dije. Me dice, y bueno, este año es incertidumbre. Me dice, le digo, ay, no, no quiero escuchar más esa palabra, porque eso de incierto, de incertidumbre,
da como miedo, no es una palabra que uno quiera quedarse ni habitarla, ¿no? A mí me gusta. Ay, ¿te gusta A mí ese me tema? encanta. Sí, 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 me encanta porque eh, es que, claro, la incertidumbre está muy ligada a la vulnerabilidad, pero también está muy ligada a la aceptación y también está muy ligada a la adaptación. La incertidumbre es la capacidad de aprender a curiosear mejor. Porque claro, curioseamos, pero bueno, en situaciones que están bien, pero ¿y cuando las cosas no van tan bien? Cuando son tan inciertas, tan inseguras, no dejamos nuestra capacidad de curiosear, porque ahora nos están diciendo, no, tenemos que recuperar económicamente, ya no curioseamos en si podemos crear nuevos sistemas financieros, económicos, políticos, culturales, antropológicos o sociales, ya no vamos a curiosear, vamos a ver, otra vez volvemos a lo mismo de antes. No, la incertidumbre es, hola, voy a curiosear, es la capacidad de hacerte buenas preguntas. Bueno, yo soy capaz de hacerme buenas preguntas. La incertidumbre no es miedo. Ah, No confundamos la cierto. incertidumbre con miedo. Si la incertidumbre la acompañamos de miedo es como si hiciéramos un cosido, ¿no? Hemos operado la vida y resulta que cuando ya estamos cosiendo, resulta que se nos ha colado la incertidumbre. La hemos metido con el miedo y empezamos a coser cosas que no van juntas. Que las queremos Claro, poner juntas, bien. Para mí la incertidumbre no me genera miedo. A otros igual sí, bueno, pero claro, hay que decir, si te genera miedo, claro, míralo de frente. Y si lo trabajarlo. miras de frente, yo creo que lo importante es decir, qué curioso quiero ser, cuán curioso quiero ser en mi vida, Mm, hasta dónde quiero construir mi vida. Quiero ser dueño de mi destino. Hay una definición que hago de lenguaje positivo que me gusta mucho. Son palabras que modifican la dirección de mi existencia. mm, Pero eso es curiosidad. Si voy por aquí y no me salgo del camino, pues no sabré qué hay al lado. Igual no sabré que hay un río, que igual hay unos claro. sabores maravillosos y siempre por la misma carretera. Son sistemas depresivos. La incertidumbre no te puede llevar a un sistema depresivo. La incertidumbre te tiene que llevar a un sistema expansivo. Por lo tanto, dile a tu marido. Pues me ha dicho Es Luis así. que la incertidumbre es estupenda. Es el Es futuro, es curiosa. lo que nos toca. Claro, es cierto. Claro, pero fíjate, pero no decir, fíjate, has dicho es lo que nos toca, es otra frase hecha, es lo que nos toca. A las No, killers, sí, las frases killers claro, las que frases dicen. killer. No, ¿qué va? No es lo que nos toca, es lo que hay una realidad. Vamos a por ella, Exacto. vamos a por ella. Pues esto es lo que tenemos. ¿Que tengo el pasado? No tengo el futuro, no. Tengo esta realidad. ¿Y ahora qué futuro es el que voy a construir con ella? Es así. El pasado ya no voy a volver hacia atrás. La gente tiende a volver hacia el pasado, quiere volver a como estaba antes, a la normalidad anterior. Que no, hombre, que no. Sé curioso, invéntate un poquito mejor el mundo. Pues ya está, Exacto. esa es la posibilidad que tenemos. Eso de incertidumbre a mí me gusta. Qué bueno, qué alegría. Y sobre todo, como dices ahora, este nuevo mundo o esto que nos toca. Ay, de Mm. nuevo, digo mi frase killer, ¿no? No te preocupes, está bien. Este 2020 va a ser, seguramente es para personas curiosas y que se transforman día a día. Exactamente, eso es, muy bien dicho. Esto es, Mm, esto es para personas curiosas. Y si no son curiosas, vamos a hacerles que sean curiosas. Vamos a hacerles exacto, buenas preguntas o preguntas hermosas para que sean curiosas. sí. Y Claro, también, dime, perdón. dime. Ah, No, no. no, tú. Ahora cuando después voy a poner todo en las notas del episodio, los cursos que también das a distancia, no solo presenciales allí en Madrid, sino para todas las personas que estén en distintas partes del mundo, que se puedan apuntar para empezar a poner en práctica este lenguaje que a veces pensamos y creemos que lo tenemos y no tanto, es consciente, a veces sí y a veces no. Eso es. Eso, a veces sí, a veces no. Es bonito también. Mira, esta frase es bonita. A veces sí, a veces no. Bueno, pues Mm, ya está. Ahora, si nos quedamos con a veces es mejor que sea un sí o que un no, no, depende de lo que sea, que también es una palabra muy bonita, es depende. Y claro, muchas veces pensamos que las palabras bonitas y hermosas son eso, amor, ¿eh? Eh, bondad, compasión, cordialidad. ¿Sí? O depende. Claro, el lenguaje no está para censurarlo, está para elegirlo. mm. Y eso es muy bonito. Porque eso es lo que te hace libre. Si solamente piensas que tienes que amar y el día que no estés amando, pues igual te das un varapalo tremendo. Es cierto, Claro, no te puedes sí, dar un varapalo. Estás cultivándote, estás como en un jardín, tú eres tu propio jardín, estás creciendo. No de repente ya, ¡pum!, ya has crecido. No, no, no.
Sí. Entonces, el lenguaje es un gigante dormido que hay que despertar poquito a poco, ¿eh? Es una frase hecha para que cambie la sociedad, pero hay que Mm, despertarlo. ¿Eh? sí, es Porque imagínate que cierto. todas las palabras se pongan en pie en el mundo. 7.800 millones de personas poniendo en pie palabras valiosas para la humanidad. Eso es un Mm, gigante dormido. 7.800 millones de personas poniendo en pie, pues generosidad, por ejemplo. Paz. ¿Mm? sí, Eso no hermoso. sería nada mal. Y cuando miramos a nuestros políticos o líderes económicos y vemos que no las nombran, que no están en su diálogo, que no están en sus conversaciones, en sus discursos, decirles, no me voy a fiar mucho de alguien que no nombra una palabra como la paz, como la amabilidad, como la bondad, como la compasión, como la cordialidad, como el afecto, y que parece siempre está culpabilizando al otro. Bueno, ahí hay unos cuantos, iba a decir, pequeños detalles o hechos que nos están diciendo que si la persona que tenemos delante es digna de confianza o no. Porque Mm, claro, depende, ya sabes, todas las monjas que decíamos al principio de la investigación que surgió, sí, eh, esto es cuantificable. Esto es como el perro bueno y el perro malo. Todos llevamos dentro un perro bueno y un perro malo. Palabras buenas, palabras malas. Entonces, ¿cuál gana? A la que más alimento. Si no estoy claro. alimentando la bondad o la amabilidad o la paz, pues tendremos otras y todo lo que tenemos será enfrentamiento, culpas, discusiones, justificaciones y por qué tú has hecho esto y lo otro, has dejado de hacer. Bueno, Mm, ahí tenemos muchas pistas. El lenguaje está lleno de pistas. El lenguaje físico, cuando te doy la espalda, cuando no te miro, cuando miro hacia abajo. El lenguaje oral, el lenguaje escrito. Es un maravilloso mundo. ¿Eh? Es cierto. el mundo de la incertidumbre, ¿eh? De la curiosidad, es el mundo del futuro, es el mundo de, digamos, de superar nuestros miedos, ¿no? De alguna manera de resolverlos, ¿no? Porque no Exacto, se trata de enfrentarse, sino de resolver nuestros claro. miedos. Mm. Bueno, empecemos, vamos a intentar ser conscientes, como dices, y luego apuntarnos a tus cursos para poner en práctica todas estas recomendaciones tan útiles. Te quiero Eso es. agradecer infinitamente, como dices también, el agradecer y el dar gracias, qué lindas palabras, y el Ujú. agradecerte por tu tiempo, por tus palabras, por tus libros, y seguimos esperando el próximo libro y luego todos los libros que sigas escribiendo que realmente nos ayudan y nos guían para poder elegir las palabras y de alguna manera la vida que elegimos transitar en este mundo. Exactamente, eso es. Muchísimas Llevamos una gracias. maletica llena de palabras, palabras tatuadas también. Eso es Por todos importante. lados. Por todos lados. Muchísimas gracias, Luis. Un Muchas gracias placer a ti. enorme. Un placer y cuidaros muchísimo. Cuida tu lenguaje, que él cuidará de ti. Cuídense todos ustedes del lenguaje, que cuidará de todos vosotros y además cuidará también del mundo que habitamos. O sea que eso es Muchas importante. gracias. Muchas Gracias. gracias, Luis.